Benjamin Hughes es propietario de una cadena de restaurantes ubicados en varios distritos de Chicago desde hace varios años. El empresario ya no era joven, pero a pesar de ello recordaba bien los tiempos en los que, por la pobreza que le rodeaba, tenía que ahorrar cada dólar como si fuera el último. Benjamin Hughes inició su negocio con un pequeño restaurante ubicado en los suburbios. Por supuesto, para los estándares modernos se parecía más bien a un café, pero para un joven decidido, este era su primer paso en el camino para alcanzar la independencia financiera y el éxito. Al principio, el personal del restaurante era relativamente pequeño, pero esto no perturbaba demasiado a Benjamin, ya que él mismo trabajaba como guardia de seguridad, camarero y administrador del pequeño y modesto restaurante. Con el tiempo, el restaurante adquirió clientes habituales y comenzó a generar ingresos decentes para su propietario, lo que permitió al novato empresario pensar en expandir su negocio. Por supuesto, Benjamin tardó años en crear su imperio, pero al final el tiempo y el esfuerzo invertidos valieron la pena. A pesar de su edad, el señor Hughes seguía supervisando personalmente el desarrollo de su negocio y no quería confiar esta misión responsable en nadie más. En cada uno de los restaurantes, Benjamin tenía un gerente designado, que era responsable solo del establecimiento que se le había confiado. Parecía que el empresario no necesitaba nada más. Una vez designado a sus gerentes de cada restaurante, estos se asegurarían de que los empleados de cada restaurante ejercieran sus funciones sin problemas, dando un rendimiento adecuado a cada negocio según sus necesidades. Pero a pesar de esto, el señor Hughes indagaba periódicamente en los asuntos de todos sus subordinados, sin importar su estatus o posición. Podía defender a un camarero que era insultado por un cliente o despedir a un gerente deshonesto que trataba de enriquecerse a costa de su restaurante. Quienes conocían personalmente a Benjamin Hughes sabían que, a pesar de su capital, siempre era una persona amable y justa. Pero contrariamente a la creencia popular sobre la felicidad de los ricos, ellos, como todos los demás, tienen que sufrir las maquinaciones de un villano, el destino. Para Benjamin Hughes, tal experiencia resultó ser una enfermedad que empezó a agotar su cuerpo en el menor tiempo posible. Hace 8 meses, durante un examen médico, el ya anciano empresario fue llamado al departamento de oncología, donde se enteró de su terrible diagnóstico. ¿Esto es realmente cierto? ¿No puede haber sido un error? Con dificultad para contener la emoción, preguntó el hombre. Lamentablemente es la verdad, señor Hughes. Hicimos un nuevo análisis y se confirmó el diagnóstico, respondió el especialista del centro de oncología, evitando mirar al paciente a los ojos. ¿Y cuánto me queda? ¿1 mes? ¿2? ¿6 meses? Preguntó directamente el empresario. Señor Hughes, todavía es demasiado pronto para hablar de eso con seguridad. Es muy difícil hacer predicciones. El cuerpo humano es complejo. Puedes rendirte y vivir 1 mes o seguir luchando y prolongar tu vida por tiempo indefinido, respondió el doctor con una sonrisa. Estas palabras fueron suficientes para Benjamin. El anciano empresario se dio cuenta de que necesitaba reconsiderar seriamente su actitud hacia la vida en general. Al regresar a casa, Benjamin Hughes no podía pensar en otra cosa que no fuera su destino futuro. El anciano hombre de negocios de repente se dio cuenta de que quería ya dejar el negocio que durante mucho tiempo fue el significado de toda su vida. Pero para jubilarse tenía que encontrar a un digno sucesor. Benjamin Hughes sabía que esto no era fácil de hacer. Habían muchos candidatos, pero ¿cómo elegir al más digno de ellos? Por supuesto, el anciano empresario podía traspasar la gestión de la cadena de restaurantes a manos de sus hijos, pero difícilmente le reportarían ningún beneficio a la empresa. Y es que los hijos del señor Hughes no estaban adaptados para el mundo de los negocios y llevaban una vida ociosa, propia de toda la gente adinerada. Benjamin necesitaba de un hombre con una gran visión para los negocios y una fe inquebrantable en el éxito en el mundo de los restaurantes. La idea de un sucesor, plantada en su cerebro como una astilla, lo persiguió durante varios días. Una vez más, al estudiar los currículos de los candidatos para el puesto de gerente de todo el negocio, el señor Hughes se sorprendió pensando que estaba completamente confundido. Todos tenían un excelente currículo. Y cuando ya le parecía al anciano empresario que había llegado a un callejón sin salida, le vino a la mente un pensamiento muy interesante. ¿Y si miro el trabajo de los restaurantes desde dentro? Pero no solo como propietario, sino como cliente, o mejor aún, ¿y si apareciera en el restaurante no como un cliente normal, sino como uno completamente diferente? Pensó el señor Hughes arrugando la frente.
Esa noche se quedó despierto hasta tarde en su despacho. Al final, el empresario decidió disfrazarse de un vagabundo sin hogar y ante una situación tan insólita probar la reacción de los directivos. Al día siguiente, Benjamin Hughes compró los atuendos necesarios en un mercado de segunda mano y con detalle lo ensució lo suficiente antes de ponérselo para darle más realismo a la situación. Así que el millonario empresario se vistió con unos vaqueros casi rotos, un suéter desgastado y que le quedaba grande, y unos botines sucios y con suelas desgastadas. Con esta imagen apenas nadie le reconocería en la calle, pero no estaba seguro, así que se añadió una barba postiza y una gorra de béisbol descolorida con la visera rota por la mitad. Al mirarse al espejo parecía otro, incluso se llegó a asustar. Bueno, ahora mi propia madre ni me reconocería. Con la ronquera característica de todos los vagabundos, dijo Benjamin. El primero en su lista era un restaurante en el corazón de Chicago, cuya cocina tenía una gran demanda entre los clientes. El edificio brillaba con luces y las ventanas estaban tan limpias que parecían espejos. El exterior del restaurante cumplía con todos los estándares y Benjamin Hughes lo sabía como nadie. Dirigiéndose a la puerta, el señor Hughes se aclaró la garganta y entró con cautela. El salón estaba fresco y olía agradablemente a canela. El empresario en forma de vagabundo no logró dar más de 5 pasos, ya que fue detenido por un guardia de seguridad. «Oye viejo, ¿a dónde vas? Esto no es un refugio para personas sin hogar ni un comedor social», dijo el grandulón. «Disculpe, señor, me gustaría tomar algo. Tengo dinero. No mucho, por supuesto, pero es suficiente para un par de sándwiches de jamón», respondió el vagabundo. «No, al menos yo no te dejaré pasar. Además, no creo que el gerente del restaurante esté interesado en un par de monedas», respondió irritado el guardia de seguridad. El señor Hughes asintió comprensivamente y luego preguntó por el gerente. El anciano empresario sabía que el restaurante estaba a cargo de Nicholas Green, a quien designó personalmente para este puesto hace 5 años. El nuevo gerente le prometió al señor Hughes cuidar de su clientela y aumentar su fortuna de todas las formas posibles. Pronto a pedido del vagabundo, Nicholas apareció en el pasillo. «¿Qué hace un vagabundo aquí?». Sin entender la esencia del problema, el gerente le preguntó al guardia. «Disculpe, señor, no quiero molestar a nadie. Solo quiero consumir aquí un par de sándwiches de jamón y ya está. Si no se opone, incluso puedo llevarlos conmigo para llevar». Se apresuró a responder el hombre de negocios disfrazado. «Nada de eso, fuera de aquí ya. ¿No te ha parecido suficiente asustar a todos los buenos clientes de aquí?» «Fuera o tendré que llamar a la policía», respondió Nicholas en un tono que no admitía objeciones. Este no era el tipo de respuesta que esperaba el señor Hughes, con lágrimas en los ojos. De repente quedó claro para el empresario que todos estos años había sido engañado de la manera más desvergonzada. Raspando las suelas de sus botines casi ya rotos, Benjamin Hughes salió de su propio restaurante, donde el gerente pobre era tratado con absoluto desprecio. El siguiente en la lista era un restaurante de menor rango que, como en el establecimiento anterior, estaba dirigido por un gerente designado por el señor Hughes. Pero aquí al hombre de negocios no se le permitió ni siquiera entrar por la puerta, prometiéndole romperle los huesos si hacía falta. Riéndose del vagabundo que se retiraba, el gerente ni siquiera era consciente del poco tiempo que le quedaría en su puesto. Ese día el señor Hughes recorrió casi todas sus posesiones, y en todas partes los pobres eran tratados con desprecio y malicia no disimulados. Lo más ofensivo para Benjamin Hughes fue que no pidió comida gratis. Sin dejar de repetirlo, estaba listo para pagar el pedido en su totalidad. «¿Cuánta mala gente tengo trabajando para mí? ¿Cómo puedo confiar en las personas que solo valoran la riqueza?». Con lágrimas en los ojos pensó el anciano hombre de negocios. Solo le quedaba ir a un restaurante, el primero de todos, donde inició su cadena. Suspirando tristemente, el señor Hughes entró a la sala, donde inmediatamente se topó con un guardia de seguridad. El empresario disfrazado se preparaba para escuchar todo tipo de faltas de respeto, pero el guardia de seguridad lo trató con una cortesía inusual. «Buenas tardes, señor. Pase, tome una mesa y espere al camarero», dijo el chico con sincera cordialidad en su voz. Escondiendo una sonrisa en las comisuras de sus labios, Benjamin Hughes entró a la sala que estaba repleto. Aquí el gerente se le acercó de inmediato, quien supervisaba personalmente la entrega de todos los pedidos de los clientes. Al ver un vagabundo en el pasillo, Alfred Parker no se sintió incómodo e inmediatamente le ofreció su ayuda. A pesar de que no habían asientos vacíos en la sala, el gerente logró sentar al hombre disfrazado en una mesa adicional que estaba oculta de miradas indiscretas en la esquina del restaurante. Aunque el vagabundo solo pidió 2 sándwiches, Alfred le agregó un vaso de zumo de naranja y un helado de vainilla para el postre.
Solo ahora Benjamin Hughes se dio cuenta de que había encontrado a alguien digno de liderar la causa de su vida. El hombre de negocios sabía que Alfred Parker pasó de ser un simple camarero a un gerente y entendía las complejidades del negocio de los restaurantes mejor que nadie. Hace un tiempo el señor Hughes creyó en un hombre con un montón de problemas domésticos como resultado de un doloroso divorcio de su esposa. Y ahora, 10 años después, el empresario vio frente a él a un Alfred Parker completamente diferente. Habiéndose convertido en una persona exitosa, Alfred ya no se veía a sí mismo en otra industria. Pero lo más importante fue que el gerente no hacía divisiones entre ricos y pobres, respetando a ambos por igual. De buen humor, Benjamin Hughes salió del restaurante y se fue a casa. Después de quitarse la sucia ropa y darse una ducha, el empresario comenzó a trabajar con los documentos relacionados con los cambios de personal en sus restaurantes. Al día siguiente, todos los gerentes fueron despedidos. Y solo Alfred Parker no solo escapó de este destino, sino que también recibió una promoción que ni siquiera soñó. Gracias por el buen trabajo, Alfred. Si todos trataran a los vagabundos como tú, muchas personas en la ciudad se sentirían mejor, dijo Benjamin Hughes estrechando la mano al nuevo jefe de la empresa. Ahora que encontró a su sucesor, el empresario finalmente puede jubilarse. El hombre no sabía cuánto tiempo le había dado el destino, pero a pesar de esto, tenía la intención de usar este lapso de vida para su beneficio y el de quienes lo rodeaban.